En RCN Radio, vamos más allá. 8 de la mañana, 32 minutos. Saludamos en RCN Radio al señor ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Bienvenido, ministro, a RCN Radio. Buen día. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Ministro, ¿cómo termina el año en materia económica? Luego de unos meses que tuvieron bastante turbulencia en algunos sectores de la economía nacional. ¿Cómo termina el año? Pues yo me siento muy satisfecho con lo que se ha logrado. Primero en materia de crecimiento económico, pero segundo, como ustedes lo señala, de calmar el mercado, que ha sido una tarea importante que hemos hecho desde el Ministerio de Hacienda y que se ha reflejado pues en una reducción de la tasa de cambio que ha sido importante en los últimos meses, los últimos 2 meses, pero además y muy, muy importante para el gobierno, la reducción de las tasas de interés de los TES que se habían disparado enormemente y que significan un costo fiscal enorme para el país. Entonces esos dos hechos, y además la emisión del primer bono que en el mercado privado internacional que se había hecho este año, que tuvo una buena acogida, aunque todavía por la pérdida de grado de inversión que tuvo el gobierno pasado, pues el costo de los intereses fue más alto de lo que ha sido históricamente, pero es muy positivo que hayamos podido volver al mercado y que la demanda haya sido casi el triple de lo que, decidimos emitir en ese bono. O sea que todas las noticias en ese sentido son positivas. Lo más complicado, por supuesto, son la tasa de inflación, que todavía sigue muy alta, y las tasas de interés. Le ha tocado capotear a usted muchas cosas, señor ministro, apelar a su experiencia y a su respetabilidad para en algún momento tranquilizar a los mercados, tranquilizar a la gente, pero termina el año con una nueva polémica por cuenta del nuevo presidente de Colpensiones, el expresidente de FECODE, Jaime Duzán, quien dijo que habrá recursos de las pensiones para la construcción del tren eléctrico entre Buenaventura y Barranquilla. ¿Usted qué valoración hace de ese tema y cuánta plata le va a costar al Estado la construcción de ese tren? Pues mira, afortunadamente el presidente de la República ya corrigió y ha dicho que no es función del presidente de Colpensiones anunciar obras públicas, ni para qué se destinan los recursos de pensiones. La función del presidente de Colpensiones es manejar unas cotizaciones de pensiones y pagar pensiones. Esa es su función. Es su única función. Digamos, qué obras públicas se van a poder hacer con los recursos del gobierno. Es una función del plan de desarrollo que presentará el director del DNP con el apoyo del Ministerio de Hacienda a comienzos del año entrante. Pero solamente de manera de curiosidad, señor ministro, ¿el presidente de Colpensiones en algún momento le consultó a usted, que es el que maneja la plata, si se podrían invertir recursos de las pensiones en obras de infraestructura? ¿Hubo alguna comunicación en tal sentido? No hubo ninguna comunicación y reitero, esa no es su función. Ministro, ¿por qué razón varios funcionarios del gobierno o algunos hacen declaraciones de este tipo que generan tanta incertidumbre? Y usted lo sabe mejor que nadie porque sabe muchísimo de economía, que en esto la confianza es esencial. ¿Por qué tantos funcionarios hacen declaraciones que luego tienen que corregirlas el presidente o corregirlas incluso usted? ¿No hay manera de remediar eso para que la gente sienta que hay más estabilidad? Pues usted lo ha dicho muy claramente, digamos, cada funcionario tiene que cumplir sus funciones. En el caso del presidente de Colpensiones no tiene por qué meterse en temas como las inversiones públicas. Ministro, usted ha tenido, como bien dijo hace unos minutos, que salir a calmar los mercados. ¿Cómo ha sido ese paso del activismo a la gobernanza de algunos de sus compañeros de gabinete? ¿Cómo ve usted ese activismo que en algunos momentos precisamente ha alborotado tantas voces y tantas protestas? Bueno, yo creo que ya, digamos, se calmaron los mercados, sobre todo con creo que con los trabajos que hizo el Ministerio de Minas y Energía en materia de los contratos existentes de exploración de petróleo y gas, que ha aclarado que hay muchos recursos adicionales interesantes que va a tener el país.
Eso fue muy importante para aclarar los mercados. Y cómo fueron en general ya las señales más claras y el hecho de que la tarea digamos, de manejar los mercados le corresponde al Ministerio de Hacienda. Y creo que, modestia aparte, creo que se ha hecho muy bien en los 2 últimos meses. Ministro, otro tema polémico de las últimas semanas tiene que ver con la compra de los aviones, el reemplazo de los Kafir, de los viejos Kafir. Finalmente, desde su cartera, ¿usted tiene conocimiento? ¿Se puede cerrar esa orden de compra? ¿Usted tiene claro para dónde vamos con el tema de los aviones? Bueno, ese tema todavía está pues, en proceso de discusión, tendrá que haber un COMPE sobre la materia, pero debo decir que ya es un programa que está desde hace varios años y por lo tanto hay unas vigencias futuras. Pero bueno, vamos a ver cuál es la decisión final, cuánto cuesta, qué tipo de crédito se consigue, en fin, eso todo está pendiente. En todo caso, el presidente de la República ya anunció claramente que no se dedicará a esto ni un centavo de la reforma tributaria. Ministro, el presidente Gustavo Petro anunció que para 100.000 jóvenes que van a ser nombrados, o la idea es nombrar los gestores de paz, pues se les puede dar un salario de 1 millón de pesos mensuales a cada uno. Y eso, por supuesto, sumando, y él hizo la cuenta también, da billones de pesos. ¿Tiene Colombia plata para eso tranquilamente? Bueno, digamos, todavía hay pues la discusión con las autoridades judiciales sobre la materia, que yo espero que digamos, no me corresponde a mí determinar cuál va a ser la decisión final, pero hay unos recursos destinados a los programas de paz que me imagino que de allí está contando el presidente de la República que se asignarán los recursos para estos gestores de paz. Ministro, 2 preguntas. 1, el presidente Colpensiones dijo que él pensaba que sería conveniente convertir a Colpensiones en un banco. ¿Usted está de acuerdo con esa posición del presidente Colpensiones? Y la segunda pregunta, ustedes dicen que no se van a usar los dineros de la reforma tributaria para comprar los aviones. ¿Eso significa que se van a endeudar para comprar los aviones o cómo se va a hacer esa financiación? Bueno, en el último caso, todas esas operaciones se hacen con financiamiento. Y además, pues, es un financiamiento oficial, que es pues un financiamiento, digamos, en condiciones favorables, para poderlo de alguna manera, ¿no? Y pues la idea de convertir a Colpensiones en un banco es una idea que tampoco ciertamente no ha sido consultada con nosotros y no tiene tampoco ni pie ni cabeza. Ningún fondo de pensiones en el mundo es un banco. Entonces, no, el de Colombia tampoco será un banco. Ministro, el dolor de cabeza de muchos colombianos en estos días es el dólar. Altísimo está, ha bajado un poquito en los últimos días, pero ¿usted cómo lo ve para este año 2023? Sé que es muy difícil especular con el dólar, pero ¿cómo lo ve al corto y mediano plazo? Pues mire, afortunadamente ha bajado más que un poquito, ha bajado bastante, como unos 300 pesos. No, ha bajado 300 pesos, digamos, reconozca también que es bastantico, ¿no? Pero digamos, en mi informe público de fin de año, dije que nosotros esperábamos que el dólar quedara entre 4.700 y 4.800 pesos el año entrante, ya en forma más estable. Y debo decir, el Banco de la República es más optimista, está hablando en sus predicciones de 4.400, pero digamos, yo creo que lo más importante es que el dólar se estabilizó. Eso es muy importante para la inflación, porque digamos, como nosotros importamos muchos alimentos, digamos, esto ayuda sin duda alguna a mantener contribuye también a reducir la inflación. Ministro, a propósito del dólar y a propósito del euro, que es sobre el que quiero preguntarle, la moneda única europea está a 5.032 pesos en estos momentos. ¿Eso va a seguir subiendo? ¿Va a bajar? ¿Cuál es su previsión? Pues mire, yo no soy experto en las tasas de cambio del euro versus el dólar. Debo decir que el euro también ha sido una moneda que se ha devaluado este año, ¿no? Entonces, pero pues cuánto se va a devaluar más o no, o se va a revaluar un poquitico, es un tema que francamente no me corresponde a mí. Hay muchas predicciones internacionales que vale la pena consultar. En todo caso, yo creo que el debilitamiento del euro versus el dólar es un proceso que posiblemente ya terminó.
Ministro, cierra el año Colombia con un incremento en los precios de la gasolina, después de lo que ustedes planearon para este último semestre del 2023. ¿Qué va a pasar con el incremento en los precios del 2023? ¿Cómo está proyectado? ¿Van a seguir con lo que hicieron ustedes en los últimos meses? Eso lo conocerán pasado mañana. ¿No nos puede adelantar algo, ministro, por favor? No, porque es una decisión del presidente de la República. Estamos esperando cuál es la decisión. Entonces no me corresponde a mí anunciar nada sobre esa manera. No lo haga dusanear, no lo haga dusanear al ministro, que el ministro no va a caer en esa chucho. Que el ministro es el adulto responsable, decían por ahí, ¿no? Él es el adulto responsable, el que sale a componer las cosas cuando se ponen turbias. Ministro, en materia de crecimiento económico para 2023, usted había anunciado en los últimos días una cifra, la reitera, y cómo está viendo ese panorama de crecimiento económico para Colombia en un año tan difícil como el que se avecina. Bueno, la proyección oficial que fue la que hice pública de parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público es del 1.3% el año entrante. Sobre eso yo le diría, sin embargo, dos cosas. La primera es que pues luce baja, pero es después de un año excepcional. Entonces, el nivel de actividad económica en relación con el año 2019, o sea, antes de la pandemia, es uno de los mejores del mundo. Digamos que y ciertamente uno de los mejores de América Latina. Y además todas las predicciones que ahí hizo de la mesa para el año entrante, que son todas negativas en general a nivel mundial, muestran que Colombia le va a ir mejor que al resto de los países latinoamericanos. Eso es lo que indica el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la CEPAL, la OCDE, todos indican, digamos, eso. Y muy importante, yo soy curiosamente más optimista, porque creo que hay muchos efectos optimistas que estamos por ver. Uno de ellos, por ejemplo, el cambio de las condiciones climatológicas, que va a hacer que en vez de caer la producción agropecuaria como ha estado cayendo en meses recientes, haya un aumento de la producción agropecuaria. Eso es un tema muy importante además para la inflación. Lo segundo es que las exportaciones no petroleras les va muy bien y van a tener un gran auge gracias a la apertura de la frontera con Venezuela. Lo tercero es que va a haber un aumento del salario real, digamos con un aumento por ejemplo, del salario mínimo del 16 y una caída de la inflación que nosotros como el Banco de la República estamos esperando que caiga alrededor del 7%. Eso va a ser ingresos también para los trabajadores que van a alimentar la actividad económica. En fin, hay muchos factores positivos que creo yo que hay que agregar a esa proyección que es basada pues, en los modelos económicos tradicionales, pero sin incluir esos elementos adicionales que nos parecen positivos. Y desafortunadamente me va a tocar dejarlos. Muchas gracias por su atención. Sí, ministro, le teníamos dos preguntas más, simplemente muy corta. ¿Habrá reforma tributaria en el año 2023 en Colombia? No. Y una final, ministro, antes de despedirlo. ¿Cuánto tiempo dura la licencia que usted pidió en la Universidad de Colombia? Ay, Virgen Santa, que no se vaya a ir el ministro. Eso se sabrá en algún momento. ¿Pero estamos ahora, cerca o estamos proyectados para todo el 23? Aquí estoy firme, muchas gracias. Gracias, ministro, muy amable. 8:45, habíamos pactado precisamente 15 minutos con el ministro José Antonio Campo, ministro de Hacienda. Muy amable por su tiempo con la audiencia de RCN Radio. Y para usar términos populares, le ha parado el mulo y de qué manera el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, que podrá saber mucho de educación, como quiera que fue muy controvertido presidente de FECODE y ahora presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, diciéndole que no tiene ni pies ni cabeza eso de convertir a Colpensiones en un banco, ¿verdad? Y que nunca le consultó aquello de destinar dineros de Colpensiones para la construcción de obras de infraestructura. Es que eso no le compete. No es función de Colpensiones. De él, se dedique a administrar las pensiones, ha dicho el ministro de Hacienda, entre otras cosas, entre otras muchas cosas que ha dicho. Le tocó al otro día, pues, prácticamente salir al ministro de Hacienda a alinear al presidente de Colpensiones, ¿no? 8 de la mañana, 46 minutos. ¿Dónde están las noticias? Está RCN Radio.